Hola, ¿me escuchan, no? Sí, profe, se escucha. Bueno, muy bien. Les comento así, de una manera muy sucinta, un tema que después lo vamos a completar, y que es el tema de, un segundo, voy a ver si puedo encontrar acá. En el libro este, que ustedes están viendo en pantalla, lo están viendo, ¿no? Sí, se ve. Bien, un segundo, acá no sé por qué me está mostrando algo que no corresponde. Bien, hay una parte en este libro que es selección de personal. Vamos a ver, está por la 61, más o menos 67, más o menos. A ver, 67. Bien. Básicamente, en la parte de selección de personal, yo les adelanto un tema, después lo vamos a completar. Existe, primeramente, la vacante, tiene que haber una requisición, tiene que haber un requerimiento de quien va a realizar la cobertura del puesto, que de alguna manera tiene relación con lo que se llamaría la existencia de la vacante y el reconocimiento de la vacante como tal. Luego viene el perfil del puesto. Esto es un concepto que tiene que ver, en otros libros se trata como el perfil de la silla, es una forma también de decir. Se trata de determinar cuáles son las características que hacen al puesto que hay que cubrir. Es decir, ¿por qué es importante definir esas características, reconocerlas, identificarlas, explicitarlas? Porque se supone que en el proceso de selección vamos a buscar a alguien que se adecue a ese perfil. Es decir, eh, esto lo vamos a ver un poco más en la medida que lo desarrollemos, pero cuando se describen ciertas cualidades que son requeridas para el puesto y ciertas habilidades, de alguna manera se está orientando hacia dónde se va a dirigir el proceso de reclutamiento, que sería el siguiente. El reclutamiento es el proceso de selección de la persona. Yo medio los anticipo el tema, lo vamos a ver un poco más ampliamente. Básicamente, lo que es el proceso de selección de personal, yo les diría que básicamente, esto no lo aclara así de estos términos el libro, pero se los menciono, que puede suceder que el reclutamiento se haga contratando a una consultora. Si bien el área de recursos humanos se supone que tiene que tener las habilidades como para generar un proceso de reclutamiento, es decir, un proceso de búsqueda y selección de una persona, suelen, o mejor dicho, existen consultoras que tienen habilidades específicas en todo lo que son los procesos de selección. Entonces, muchas empresas, aún teniendo un área de recursos humanos, recurren a esas consultoras que son las que hacen el proceso de reclutamiento. Eso no significa que sea la consultora la que elige la persona, pero en base a un trabajo interactivo que hace la consultora con el empleador, por supuesto, en la definición, reconocimiento del perfil del puesto, cualidades, habilidades, características básicas que se requieren en la persona que se va a reclutar, por ejemplo, formación, si tiene que estar graduado en alguna carrera, ingeniería, contaduría, lo que fuere. También si tiene que tener experiencia laboral previa, toda una serie de aspectos que son condiciones que se piden al puesto y aspectos que hacen al perfil, que serían habilidades. Por ejemplo, si se trata de una búsqueda en donde se requiere una persona proactiva, con capacidad de decisión, con capacidad de trabajo en equipo. Es decir, hay una serie de aspectos, los más clásicos son estos, hay otros más, por supuesto, que el recluta tiene, trabajando en forma interactiva, primero con la empresa, recogiendo esos datos para luego realizar su proceso,
le sirve para realizar ese proceso hasta lo que sería una etapa final. Normalmente suelen quedar, por ejemplo, 3 personas seleccionadas, y esas personas, y esto casi inexorablemente, o la decisión de quién de esas personas ingresa, se la hace actuando directamente con los responsables de la empresa y particularmente con aquel que va a estar en el área en donde se está buscando cubrir el puesto. Esto, de alguna manera, es para hacerlo participar a quien va a ser, en definitiva, el destinatario de esa persona. Supongamos que se trata de buscar una persona en el área de producción, es normal esperar que en la última instancia de lo que sería la entrevista participe quizás el jefe de producción y puede ser también el gerente de la empresa, dependiendo de la importancia del cargo que se está buscando. Pueden intervenir en esa instancia final el nivel gerencial y niveles inferiores si corresponde, como el ejemplo que les mencioné. Bien, entonces esa es una forma que, tal como les mencioné, está vinculada a lo que sería una tercerización del proceso. Otra de las formas es que sea la empresa misma la que realice ese proceso, cumpliendo un procedimiento de reclutamiento. Yo después se lo voy a explicar, en donde hay un proceso de requerimientos, condiciones que se deben cumplir, que son las que se publican a los fines de evitar que se postulen personas que no satisfacen las condiciones. Normalmente se suelen aclarar que son condiciones, digamos, que se requieren en forma inexorable. En algunos otros casos, esas condiciones no son absolutas, y en ese caso se pone preferentemente, y ahí pone preferentemente con experiencia en tal cosa, en tal otra, y ahí en ese caso esa condición no es taxativa. ¿De acuerdo? Entonces, digo que en esos otros casos es personal o el área personal la que hace el proceso. Y de la misma manera que en el ejemplo que les di, cuando se terceriza, la instancia final de la decisión, cuando se tiene preseleccionado a 2 o a 3 personas, se realizan en una entrevista con el nivel, con la participación del responsable del área en donde va a estar el puesto, porque por supuesto va a ser el que después va a tener que hacerlo rendir esa persona, ¿cierto? Y suele suceder que también participen en niveles superiores de la empresa, en esa instancia final. Otra forma bastante común es la de producir digamos, un ascenso o una reasignación de una persona de la propia empresa. Es decir, se trata de una vacante, en este caso, que la vamos a cumplir, por ejemplo, promocionando a una persona que se desempeñe en el área hacia ese puesto. Y en ese caso, esa cobertura se hace de ese modo y se buscará después un reemplazo al lugar que esta persona ocupaba en la empresa. Esto suele ser bastante común porque además tiene un aspecto importante, que es el hecho que el personal, cuando en la empresa tiene esa capacidad de promoción, también es valorado dentro de las expectativas laborales que tienen el personal. Así que en muchos casos se recurre a este modo porque eso también está transmitiendo un mensaje hacia el resto de los integrantes de la empresa, en el sentido que pueden hacer carrera dentro de la empresa. Hay casos en que eso no se da, porque se advierte que la cobertura del cargo no puede ser cubierta por alguien de la empresa, y en esos casos recurre a alguien que se selecciona de afuera de la empresa en el modo que ya les mencioné anteriormente. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien. Otro modo bastante frecuente es el de pedirle a
personal propio que recomiende a alguien de su conocimiento que cumpla con las condiciones del programa. Esto Profe, sí, disculpe, no sé si solo a mí me pasa, pero de a rato no se le escucha, como que se corta. bueno, buena aclaración. ¿Esto pasa en esta grabación o en la anterior también? No, en la anterior me pasaba, pero no sé si solo a mí. Puede ser que me estén dando mal el A ver, wifi. le pregunto, ¿alguna Yo lo otra de los... escucho bien, profe. ¿Usted me está escuchando bien? Sí, se lo escucha bien. Bueno, entonces es probable, yo no tengo este momento en pantalla quién es la alumna que me hizo la consulta, o esto que mencionó que por ahí se escuchaba mal, pero entonces sería probable que sea un problema de su equipo, porque otras personas lo están escuchando bien. Así que, bueno, igual le pido, vale el comentario, porque podría suceder que esté con algún problema de audio y si no me interrumpen, no se aclara. Así que bienvenido el comentario porque permitió para verificar que el audio en principio estaría bien. Cualquier otra consulta Bueno, tranquilo. gracias. En No, todo no, al caso, después voy contrario. a volver a ver la clase para ver Igual las se partes que no supone llegué a que escuchar. si me están escuchando bien los otros alumnos, ello significa que la grabación, esto se está grabando, va a quedar bien y en ese caso la van a poder después ver en el clase. Sí, gracias. Bien, bueno, y les decía que el otro modo de la cobertura de, digamos, de vacantes, que es bastante frecuente en la actualidad, es a través de personas que recomienden los propios integrantes de la empresa. Esto se aplica mucho, yo esto les menciono un poco por la experiencia personal cercana que tengo, de personas que se están ubicando en el mercado laboral. Y como les decía, se suele decir a las personas que integran el equipo si tienen alguna persona para recomendar. Y se tiene muy en cuenta esto. Y esto se valora mucho por lo siguiente. Cuando ustedes o cuando una empresa tiene una persona que tiene un buen desempeño, que está comprometido con la empresa, que, en fin, que responde en su forma de trabajar, entendiendo la cultura de la empresa, el modo de trabajo, todos los aspectos que hacen a las condiciones generales y también en algunos casos estas personas suelen estar en conocimiento de las cualidades que se requieren para el área que se está por cubrir. Todo eso si viene, digamos, propuesto por alguien integrante de la empresa, se confía en toda esa capacidad que tiene esa persona, por el conocimiento que tiene de la empresa, en que va a proponer a alguien que realmente sea bueno para ese lugar. Porque además esa persona, cuando está, esto no lo tomen con el concepto clásico de lo que es la recomendación, en el concepto de, entre comillas, palabra acomodo, porque esto en el ámbito privado no existe. Usted puede, sin duda, y sin duda que cuando se hacen esas búsquedas con este modo, las personas proponen a personas cercanas, relacionadas, incluso amigos, pero en ese proceso de propuesta, la persona, como sabe que va comprometida ella misma en esa propuesta, lo hacen con seriedad. Es decir, no se trata de acomodados, ni mucho menos, esto coloquialmente lo digo, es un término que ustedes lo habrán escuchado, sino de personas que vienen bien propuestas por alguien que se supone que está comprometido y a su vez va a estar comprometido también a que esa persona dé un buen resultado. Si alguien propone a alguien que después no resulta, va a ser un aspecto negativo hacia aquel que lo propone. Así que este modo, como les digo, de reclutamiento es bastante común. Bien, hasta acá se entendió, se escuchó bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. El tema es un poco más amplio. Ustedes van a estudiar lo que está dentro de este capítulo, pero hay cosas que yo se las explico que no están estructuralmente escritas de la misma manera en que yo se las estoy mencionando. Yo les aclaré que la idea es darla con un sentido práctico y
advierto un poco que los libros que escriben sobre estos temas suelen a veces no tener este aspecto, digamos, dirigido hacia lo práctico, que es un poco lo que yo pretendo en mi explicación. Así que bueno, les he adelantado estos temas relacionados con este capítulo, que es selección de personal, después lo vamos a completar, y bueno, va a conformar esto también material de estudio para el fin. Este punto, tal como ustedes saben, y les mencioné recién, no está incluido dentro de los puntos de evaluación del TP2 que les voy a subir, y que, bueno, tienen que cumplir de acuerdo a lo que les expliqué en el video anterior. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy o sobre alguna duda general que tengan? Escucho. ¿Alguna duda? Por lo pronto, confírmenme que me están escuchando. Si no me responde nadie, me va a caber la duda si me están escuchando. Se escucha, profe. En mi caso no tengo ninguna duda. Perfecto. Bueno, muy bien. Si alguien, veo que no hay dudas, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ver si esto se graba, les voy a subir este video y el anterior. Ya les voy a subir también el TP con las pautas que ya les mencioné. Igual en la clase que viene vamos a tener todavía alguna instancia para vernos antes de la entrega. Y bueno, nada más. Buena semana. Y les voy a enviar un mail para que me den el presente los que participaron en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Listo, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Muchas gracias.